Hola, buenos días, tardes, noches. Dependiendo de la hora que vean este video. El día de hoy vamos a continuar con algunos ejemplos que hemos estado realizando en el salón de clases sobre la cuestión de las funciones. Recuerden que la definición eh, técnica de lo que es una función, decimos que una función es un conjunto de pares ordenados de elementos tales que cualquier par de pares ordenados distintos de este conjunto no tienen el mismo primer elemento. Ya lo hemos discutido, cuáles son los elementos del conjunto, del par ordenado. El primer elemento es X y el primer elemento es Y. En X no se puede repetir ningún valor. Si eso pasa, entonces eso violaría esta definición, que es la definición 3. ¿De acuerdo? Entonces, el conjunto de los primeros elementos de los pares ordenados se llama dominio de la función, y el conjunto de los segundos elementos se le conoce como rango de la función. Y se denota así: f es igual al conjunto de pares x, f de x, tales que x está en el dominio de f. ¿De acuerdo? Entonces, hemos hecho ya algunos ejemplos con operaciones: suma, resta, multiplicación, división, etcétera, de algún conjunto, ¿no? De pares ordenados o de elementos ordenados. Por ejemplo, aquí nos preguntan, eh, dice, ¿cuáles de los siguientes conjuntos de pares ordenados son funciones? Para aquellos conjuntos que sean funciones, hay que proporcionar el dominio y el rango e ilustre con un diagrama. Entonces, esto ya es solamente meramente el repaso, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que cumplir para que sea una función? Pues esto, ¿no? Que no, que todos los elementos del dominio deben de ser distintos, ninguno se debe de repetir. En el inciso A, pues vemos, ¿no? Que el dominio, podemos decir aquí el dominio de esta función es igual al conjunto de ¿cuáles números? Pues de 2 menos 1, 0 y 6. Como ninguno de estos elementos se repite, entonces el inciso A sí es una función. ¿De acuerdo? El inciso B, ¿cuál es el dominio del inciso B? El dominio de esta función es igual al conjunto de números que están en X, que es el menos 3, nuevamente el menos 3, 4 y 7. Noten que 4 y 7, perdón, menos 3 y menos 3 se repite acá. Por lo tanto, esta no es una función. El inciso B no es una función. ¿Por qué? Porque un elemento, o más bien dos elementos, se repiten en el dominio de X. Y eso estaría violando la definición número 3 de lo que es una función. En el segundo, perdón, en el inciso C, el dominio es igual al conjunto de pares que son menos 5, 1, 3, 5 y 7. 1, 3, 5 y 7. Y entonces, como podemos observar, ni menos 5, menos 1, menos 3, 5 y 7 son todos distintos, ¿de acuerdo? Entonces, el inciso C y el inciso A sí son funciones porque satisfacen la definición 3, ¿de acuerdo? Entonces, así podemos ir avanzando con este tipo de ejercicios que se proponen en el salón, o en el manual, perdón. Dice, proporciona el dominio y una fórmula sencilla para la regla de correspondencia de la siguiente función. Dice, proporciona el dominio y una fórmula sencilla para la regla de correspondencia de la siguiente función. ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí vamos a encontrar aquí la regla de esta función. ¿Cuáles son los numeritos? Vamos a primero escribir, lo hacemos abajo. Es el ejercicio 2. ¿Cuáles son los elementos? Dice, la función f va a ser igual al conjunto de valores 0,1
1,3, 2,5, 3,7, 4,9 y 5,11. Si se proporciona el dominio y una fórmula sencilla para la regla de correspondencia de la función siguiente, ¿no? El dominio, ¿cuáles son? Pues son los números 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Y aquí está la misma función. Entonces el dominio de f va a ser igual al conjunto de números de los primeros 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Es el dominio. Ahora bien, nos dicen, proporcione el dominio de la función y encuentre una regla de correspondencia que, de la función, ¿cuál sería la regla de correspondencia? ¿A qué se refiere la regla de correspondencia? Pues se refiere a que nosotros tenemos que encontrar una ecuación matemática, valga la redundancia, una ecuación, eh, que nos describa los valores que obtiene en el segundo, en el rango 1, 3, 5, 7, 9 y 11. ¿Cómo le hacemos? Pues fíjense que para resolver esta ecuación primero tenemos que escribir que la función f en 0, la función f en 0 va a ser igual a 1. ¿Qué es lo que me dice? Que la función f en 1 vale 3. La función f en 2 vale 5. La función f en 3 vale 7. Y así, ¿no? En 4 es 9, en 5 es 11. Vamos a escribirlos. F en 4 vale 9 y f en 5 vale 11. ¿Qué es lo que podemos observar de estos numeritos? Vemos que si la función 0, en 0, perdón, en x igual a 0, la función vale 1. En el segundo, la función en 1, la función vale 3. En 2, la función valió 5. Y así, entonces, ¿qué es lo que vemos? De 1 a 3 aumenta 2, de 3 a 5 aumenta 2, de 5 a 7 aumenta 2, de 7 a 9 aumenta 2. Cada pasito que damos aumentamos 2 numeritos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿O cómo podemos deducir entonces cuál es la regla de correspondencia? Pues al menos yo ya vi que todos estos números hay que sumarles 2. Ahora, ¿a quién le vamos a sumar? O al menos, bueno, no voy a quitar el 2. Ya vimos, ¿no? Que del primer término aumenta 2, del segundo término aumenta 2 y va aumentando 2. Eso pareciera que todos los números van a ir aumentando de 2 en 2, pero puede ser engañosa esa regla, porque fíjense, si yo, ¿cómo puedo? Si yo le sumo 2 a este número, pues jamás me va a dar 0, a menos que sea menos 1 más 2, pero mm, como que no. Entonces hay que ver un poquito más qué es lo que pasa con los números en el dominio. Si tú tienes 2 por 0 o x igual a 0, x igual a 0, y tú le sumas x más 1, pues sí te va a dar, ¿no? X igual a 0, y evalúas en 0x, te va a dar el 1. Pero aquí no va a funcionar porque x más 1, pues no va a dar. Entonces, lo que tenemos que Lo que tenemos que ver es lo siguiente: ¿cómo puedo desarrollar de acuerdo a estos valores? ¿Cómo puedo yo encontrar cuando yo sustituya x? Acuérdense que cuando ustedes sustituyen aquí un valor constante, en estos numeritos, f en 0, 1, 2 o 3 o 4,
significa que nosotros en cualquier función que veamos, cuando veamos la variable que usualmente se utiliza x, tenemos que sustituir el valor de la constante que estamos viendo acá. Supongamos que tenemos una ecuación cuadrática x cuadrada más b más c. Entonces, cuando nosotros evaluemos la función en todos lados donde aparezca x, tenemos que sustituirlo por este valor de a. ¿De acuerdo? Entonces aquí aparece 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo creen o cómo podemos observar que estos numeritos nos reproduzcan? 0 más 1, 1 más 2, 2 más 3, 3 más 4, 4 más 9, 5 más 6. Pero como que va aumentando, ¿no? Y nada más tiene que quedar en función de x. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si yo digo que la función f de x que yo tengo acá, ahora ya escribí la regla de correspondencia, sea igual a una constante que es una ecuación de la siguiente forma, ax más b. Noten que es lineal, es decir, no, los números no van aumentando con una razón de potencia. ¿Sale? Yo voy a proponer una función que sea de la forma ax más b. Si yo quiero que reproduzca esta función el primer valor en cero, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues f en cero, por ejemplo, tiene que ser a por cero más b, pero a por cero es igual a cero y sería b, pero yo quiero que la función en cero valga 1. Entonces de acá, b me va a dar igual a 1. Ahora, supongamos que está bien este valor que encontramos. ¿Por qué digo que hay que suponer eso? Porque noten que son varios números los que debe de satisfacer. Pero partamos del hecho de que este valor o esta regla que encontramos sí corresponde a este conjunto de valores. ¿Cuánto tendría que ser si yo ya sé que b es igual a 1? La función en 1. Entonces la función en 1 va a ser igual a va a ser igual a por 1 más 1. Noten que si yo ya tengo más 1, cuánto debe de valer A, tal que yo cuando lo multiplique por 2 y le sume 1, me dé 3. ¿Cuánto debe de valer A, tal que cuando yo lo multiplique por 1, me dé 3? ¿Sale? Entonces, de aquí claramente vemos que si esta A vale 2, pues 2 por 1 va a ser 2 y 1 más 1, 3. Entonces, parece indicar que A es igual a 2. Tomando de referencia estos dos valores, yo encuentro que la función f de x va a ser 2x más 1. Y noten, si 2x más 1 es lo que me reproduce eh, estos numeritos, pues sí, ¿no? ¿Verdad? 2 por 0, 0 y me da 1. 2 por 1, 2 más 1, 3.
2 por 2, 4, más 1, 5, 2 por 3, 6, más 1, 7. Y, por ejemplo, 2 por 5 es 10 más 1, 11. Por lo tanto, esta es la fórmula o la regla de correspondencia que reproduce los valores que están dados en la función, en el conjunto de valores que tenemos acá, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Esos son los valores que tenemos. eh, 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 Perdón, esa es la función que reproduce estos valores que están dados en el ejercicio 2, que dice proporciones el dominio y una fórmula sencilla para la regla de correspondencia de la función esta. ¿De acuerdo? Y entonces, pues así es como, no, así como lo hicimos, no significa que sea la forma que debemos de hacer, sino que tenemos que hacer una inspección porque no siempre va a pasar lo mismo con que, como lo hicimos en estos momentos para deducir la fórmula sencilla, necesariamente tiene que funcionar la misma forma en otras ecuaciones, sino que tenemos que tener en cuenta primero que estos numeritos crecen de forma lineal, es decir, no son cuadráticas, no son raíces, no son otras funciones. ¿Y cómo lo sabemos? Pues que es 1, 3, 5, 7, 9, 11. Es decir, hay un numerito que se le va sumando otro numerito para encontrar estos números. Eso significa que sea lineal. ¿De acuerdo? Entonces dice el problema 3, escribe el conjunto de pares ordenados que constituye la función f si tiene como dominio estos numeritos y como regla de correspondencia f de x. Dice, escriba el conjunto de pares ordenados que constituyen la función. Esto es lo que les comentaba en la clase de ayer. Para poder resolver este ejercicio, una de las formas para describir las funciones es hacer la, la, ¿cómo se llama? Una tablita. Entonces nosotros hacemos una tablita y por un lado vamos a colocar los valores de x y por el otro lado los valores de f de x. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Pues donde nos los indiquen, ¿no? Por ejemplo, la función es, bueno, no es por ejemplo, en este caso la función f de x es igual a x cuadrada menos 2 veces x. ¿Y en dónde lo vamos a hacer? Pues en menos un medio, en cero, en 2 tercios, en 5 medios y en uno más raíz de 2. Entonces la idea es encontrar estos valores, los valores de la función en el dominio este que es menos un medio, cero, 2 tercios, 5 medios y uno más raíz de 2, ¿de acuerdo? Entonces esto lo vamos a hacer aquí. Esta es la tablita que les estaba diciendo. Hay que hacer una tablita x, f de x y esta es la función. Entonces, ¿cuánto va a valer la función? Nos preguntan, ¿cuánto va a valer la función f de x cuando x es igual a menos un medio? Pues es muy sencillo. Ustedes van a llenar esta tabla más adelante. Lo que yo voy a tomar son los primeros dos valores y ustedes siguen con los otros valores, ¿no? Entonces, f de menos un medio, ¿cuánto va a ser? Ah, pues repito, lo que me está diciendo es que donde veas x en tu función, sustitúyelo por este valor. Y entonces esto es igual a el primer término al cuadrado menos un medio al cuadrado menos 2 veces x, pero x vale menos un medio. ¿De acuerdo? Donde veas x, sustitúyelo por este valor, que es menos un medio al cuadrado, menos 2 veces x, y x es menos un medio. ¿Y cuánto vale esto? Pues recuerden que el término al cuadrado
es un medio. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos menos un medio al cuadrado? Pues este cuadrado hace que este número se convierta en positivo y lo que en realidad tenemos es 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Menos, menos por menos, este signo menos con este signo menos se convierte en positivo. Menos por menos me da más. Y cuando yo multiplique 2 por un medio, ¿qué es lo que me va a dar? Pues es lo que me está diciendo que tengo 2 medios. 2 medios es igual a 1. ¿Y cuánto es un medio? 1 al cuadrado es igual a 1. 2 al cuadrado es igual a 4. Un cuarto más 1, ¿cuánto es? Pues son 5 cuartos. ¿De acuerdo? 1 al cuadrado es igual a 1, 2 al cuadrado es igual a 4, más 1 me va a dar 5 cuartos. Entonces ya obtuve el valor y lo que tengo acá es la función vale 5 cuartos. El siguiente, cuando x es igual a 0, este es muy sencillo. Cuando f de 0 es igual, cuando x es igual a 0, pues simplemente hay que sustituir acá. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues es 0 al cuadrado menos 2 veces el 0. 0 al cuadrado es igual a 0, 2 veces 0 es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, en el siguiente punto, tenemos 0. Entonces, ustedes completan esta tablita, evalúan la función en 2 tercios, la función en 5 medios y la función en 1 más raíz de 2. Y van completando, ¿no? ¿Cómo tendría que quedar esta tablita? ¿Qué es lo que nos está diciendo el problemita? Que hay que evaluar prácticamente lo que nos está diciendo. Escriba el conjunto de pares ordenados que constituyen la función f si f tiene el dominio de estos numeritos y como regla de correspondencia f de x cuadrada menos 2x. ¿Sale? Entonces, ahora bien, el ejercicio 4, ¿cómo se hace? El ejercicio 4 se hace de la siguiente manera. Dice, si f es la función esta, ¿cuánto vale f de menos 1, f de 1 y f de 3 medios? Esto ya lo hicimos muchas veces en clase. ¿Cuánto vale la función f en menos 1? Pues, ¿dónde aparece menos 1 en x? Pues menos 1 en x aparece acá. Entonces, la función en menos 1 va a valer 4. ¿Sale? F en menos 1 va a valer, o vale, más bien 4. Ahora, el otro, f en 1, pues buscamos dónde aparece 1 en x o en el primer valor de los pares ordenados que nos dan. F de 1 va a valer 4. Y el último, f de 3 medios, ¿cuánto vale? Pues buscamos dónde está el 3 medios y el 3 medios aparece acá. Esto me dice que la función en este valor vale menos 2 tercios. ¿Sale? Entonces recuerden, es lo que les comentaba en el salón, que todos los valores, más bien cuando decimos f en menos 1, significa que la función f evaluado en menos 1 nos va a dar este numerito, que es el rango 4. F en 0 nos va a dar 2, es decir, el rango es 2. F en 1, la función vale 4. F en 3 medios, la función vale menos 2 tercios. La función en 2 vale raíz de 2. Así, ¿no? Si les hubieran dicho, encuentre la función en 2, pues la función en 2 va a valer raíz de 2. Dice, si f es la función que tiene como dominio el conjunto de todos los números reales y como regla de correspondencia x cúbica menos 3x más 2, hay que encontrar estos numeritos. Esto es exactamente lo que hicimos en el tercer ejercicio. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar cuánto vale la función en 2 y en g, que es
f de x más h, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo. Entonces, este es el ejercicio que, el ejercicio 5 me dice que la función f de x va a ser igual a x cúbica menos 3 veces x más 2. Y hay que encontrar entre otros valores la función que vale 2 y vamos a encontrar la función en el inciso FG, vamos a hacerlo en el inciso F, FG son exactamente los mismos. ¿Cuál es la diferencia? En que la primera es x más 1, la segunda es x menos 2 y la tercera en el inciso G, x más h, es decir, h puede ser cualquier número real y donde se tenga que evaluar. Entonces tenemos eso y f de 2, ¿cuánto vale la función en 2? Pues lo mismo que hace rato hicimos acá. Significa que en el valor de 2 nosotros tenemos que evaluar la función, es decir, en el primer término es 2 al cubo menos 3 veces el valor de 2 más la constante 2. 2 al cubo. ¿Y cuánto es 2 al cubo? Es 8. 3 por menos 2 es menos 6 más 2. Esto es igual a 4, ¿no? 2 al cubo es 2 por 2, 4. Por 2, 8. Menos 3 por 2, 6. 8 menos 6 es igual a 2. Más este 2 nos va a dar 4. Ahora, ¿cómo se hace la función f de x menos 2? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para encontrar la función f de x menos 2? Este es un ejercicio cuya, cuyo significado se va a analizar un poquito más adelante, que es, el tema se llama cambios de escala. Cambios de escala se va a referir, o se refiere más bien, a cuestiones donde nosotros a una función, que cualquier función se puede desplazar a la izquierda o a la derecha del eje X, o se puede subir o bajar sobre el eje Y, o rotarlo en un cierto ángulo, pero eso no lo vamos a ver, simplemente eso, cambios de escala, cómo desplazamos a la izquierda o a la derecha de un punto una función, o si lo alargamos o lo contraemos, etcétera. Y este es una de las formas que se hace. Repito, esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el tema cambios de escala. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Pues esto es bastante sencillo. F de x va a ser igual a x menos 2 al cubo menos 3 veces x menos 2 más 2. Así de simple. Si ustedes quieren desarrollarlo, lo pueden hacer, pero no me está diciendo que desarrolle yo, simplemente me está diciendo que evalúe la función. ¿Y qué es lo que significa evaluar? Repito, pues donde estemos evaluando la función, tenemos que sustituirlo en las x que aparece, x al cubo, x, ¿cuánto me dice que vale? Vale x menos 2, por eso sustituyo x menos 2 acá, al cubo, menos 3 veces x, pero x, repito, vale x menos 2, por eso lo sustituyo acá y le agrego el 2. ¿Sale? Entonces, esta es la forma de cómo se evalúan las funciones. Ustedes terminan el resto de los ejercicios, ¿no? De los incisos que tenemos acá. Va. Entonces, el último de los ejemplos que voy a realizar dice, si la función f que tiene como dominio en el intervalo 4,5 y como regla de correspondencia f de x igual a x cuadrada menos 3x, cuando x está desde menos 4 cerrado hasta 1 y un medio de x más 5 y x está desde 1, hasta 1,5 cerrado. Entonces, encontrar la función f en menos 2, la función f en 0, la función f en 3 medios y la función f en 3 cuartos.
¿Cómo podemos realizar este ejercicio? Este ejercicio se realiza de la siguiente manera. Nos dice, nos dice que la función tiene dominio desde -4 hasta el 5, pero que sucede algo, de alguna manera, que desde el -4 hasta el 1, desde el 4 hasta el 1, desde el 4 hasta el 1, sin tocar el 1, vamos a tener esta función, que es x cuadrada menos 3 veces x. Y que después hay hay un cambio, y desde el 1 hasta el 5, desde el 1 hasta el 5 la función cambia desde hasta un medio de x más 5. Eso lo estoy pensando acá, pero lo estoy dibujando acá para que veamos, ¿no? Entonces dice, la función f de x tiene dominio desde -4 hasta 5. Ah, lo podemos ver acá. Es el ejercicio 6. Dice el ejercicio 6, si la función f tiene como dominio el intervalo -4,5 cerrados en 4 y en 5, y como regla de correspondencia que f de x es igual a x cuadrada menos 3x, cuando x está desde -4 hasta 1, sin tocar el 1, y f de x es igual a un medio de x más 5 cuando x parte desde 1, incluyendo el 1, y llega hasta el 5. Dice, hay que encontrar, nos pide encontrar la función f evaluado en -2, f evaluado en 0, f evaluado en 3 medios y la función f evaluado en 4. ¿Sale? Entonces, regresamos acá, que se queda ahí. Dice, la función f de x es una función que está definida en el intervalo -4,5, pero la función f se comporta de dos maneras distintas dependiendo de los intervalos. En el primer intervalo, que va desde -1 hasta 1, la función f de x tiene por regla de correspondencia x cuadrada menos 3x. Cuando pasa de 1 hasta 5, la regla cambia de un medio de x más 5. Entonces me dicen o nos preguntan cuánto debe de valer la función f en -2. Esto se hace de forma muy sencilla. Noten, pues simplemente lo que tenemos que hacer es encontrar dónde está el -2. Pues aquí está el -4, el -3 y el -2. El -2 cae dentro de este rango de valores. Por lo tanto, tenemos que utilizar esta función x cuadrada menos 3x para poder encontrar el valor de f de x en -2. Y entonces, pues se evalúa en -2. ¿Qué es lo que tengo? Pues es -2 al cuadrado menos 3 veces -3 por -2. ¿Y esto cuánto es? Pues es -2 al cuadrado. Repito, cualquier número negativo elevado al cuadrado te va a dar un número positivo. En este caso, 2 al cuadrado es 4 y el negativo se convierte en positivo, se convierte en 4. Y menos por menos da más, se convierte en la suma de 3 por 2 igual a 6 y esto vale 10. ¿De acuerdo? 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado es igual a 4, menos por menos da más, 3 por 2 es igual a 6. El otro término, el cero también se encuentra dentro del rango -4,1, -4,1. Por lo tanto, la función en cero
debe de obedecer la regla que tenemos acá, que en este caso es igual a 0. Ahora, 3 medios es 1.5 y 1.5 se debe de encontrar más o menos como por acá. Estos son 3 medios. Y el otro punto es 4. 4 y 3 medios y 4 se encuentran después del 1. Por lo tanto, la regla de correspondencia o para evaluar la función en ese punto tenemos que utilizar esta función, un medio de x. ¿De acuerdo? Es un medio de x, pero x vale 3 medios menos 5, más 5, perdón. Y el otro es un medio en x que vale 4 más 5. ¿Cuánto vale el primer valor? Un medio por 3 medios. Porque este 2 lo escribo así. 3 medios. ¿Sale? Este es un 2. ¿Y cómo hacemos esto? Pues se multiplica numerador con numerador. 1 por 3, 3. Entre 2 por 2 es 4. Tenemos que 3 cuartos más 5 cuartos. ¿Y cuánto es 3 cuartos más 5? Pues va a ser igual a 23 cuartos. Y en el otro caso acá, ¿qué es lo que tenemos? Pues es un 4 sobre 2. 4 sobre 2, es decir, 4 medios. 4 medios es igual a 2 más 5 igual a 7. ¿Va? Entonces, este tipo de funciones se dice que está definida por trozos. Cada fracción o cada intervalo se puede definir una función. Y este tipo de funciones pues van a obedecer reglas de correspondencia matemáticas distintas de cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes terminan bien estos ejercicios que están propuestos en el manual y pues vamos a continuar. Ya les platiqué de estos, de cómo se pueden describir las funciones de forma verbal, de forma algebraica, visualmente utilizando una gráfica y de forma numérica, es decir, mediante una tabla como lo estábamos haciendo en esta parte. ¿Va? Entonces, bueno, yo dejo la clase acá y haría otro video para, pues igual, seguir haciendo ejercicios de este tipo, ¿no? Que son funciones especial, más bien un cierto tipo de funciones que vamos a definir y continuaríamos. ¿De acuerdo? Nos vemos.